Bien, me presento, mi nombre es Carlos Naranjo y el objetivo de este video es para realizar el experimento 1 de la práctica 6, el cual está titulado de Análisis de circuitos trifásicos. Brevemente, vemos una introducción correspondiente a la parte teórica, que son los valores de voltaje de fase, voltaje de línea y las diferentes magnitudes y direcciones que van a tener cada voltaje, pero guardando la relación de que van a tener módulos iguales, pero van a estar desplazados diferentes ángulos. Entre ellos van a tener 120 grados de diferencia. Siempre va a ser esto, ¿no? Tanto en voltajes de línea como en voltajes de fase. También vamos a ver las conexiones delta estrella en circuitos trifásicos y cómo realizar las mediciones en cada uno de ellos. Bien, para el experimento 1 tenemos el circuito siguiente, mostrado en pantalla. Es la configuración estrella. En el experimento 1 se va a realizar un circuito trifásico en configuración estrella, y es el que está aquí en pantalla, estoy señalando, y lo que nos piden es rellenar esta tabla, que son los voltajes de línea, voltajes de fase y las corrientes. Bien, nos dirigimos al simulador para realizar la práctica del día de hoy, la cual consta de una fuente trifásica, ¿no? Aquí en recursos, aquí, Power Source, vemos y escogemos la que dice Three-Phase WA, ¿no? WE. Y esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. La conectamos, como es una fuente, obviamente tenemos que colocar también una tierra. Una tierra, listo. Y consta de 3 resistencias y 3 inductores, como ya vimos. Esta combinación del paralelo que vimos de las resistencias con los inductores también se denominan impedancias. Las impedancias, ¿no? Son a veces con predominancia inductiva o a veces con predominancia capacitiva. En este caso, predominancia inductiva. Bien, además de las resistencias, también necesitamos inductores. ¿Qué no es? Y inductores, listo, que como ya vimos en la figura, van a ir en paralelo a cada resistencia. ¿Listo? Una vez tenido todos los elementos que vamos a utilizar en esta práctica, comenzamos a armar nuestro circuito, a enlazar. Tenemos que darle los giros de 90 grados para que se asemeje mucho más a la forma que tiene en nuestro documento de la práctica, ¿no? Bien, lo que hay que observar aquí es que los voltajes en su módulo van a tener que quedarnos exactamente iguales o muy, muy parecidos, o sea, con un error muy, muy, muy pequeño entre ellos. En esta práctica, la corriente del neutro tiene que darnos cero. Tiene que darnos cero. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Bien, aquí vamos a hacer esto de aquí. Vamos a conectar tal y como se observó en el documento. ¿Listo? Aquí cogemos y llevamos esto acá. Y tenemos ahí el punto central, ¿no? Y el resto es exactamente igual. Exactamente igual. Como ven, todavía tenemos que asignar los valores, pero el valor que nos indica la fuente de voltaje trifásica es el mismo que está en el documento. Entonces no vamos a tener que cambiar nada en ese aspecto. Listo. Y por último, la tierra. Lo que sí vamos a tener que cambiar es los valores de la resistencia, los cuales son de 72. Todas tienen 72 ohmios.
y los inductores tienen 200 miliamperios. 200 miliamperios. Esa es una característica fundamental de las conexiones trifásicas, que generalmente tienen las impedancias de igual valor para que suceda que las cargas, ¿no? Las cargas y las corrientes y todos los voltajes tengan el mismo módulo, es necesario que todas tengan el mismo valor, ¿no? Todos en valor, el módulo de cada impedancia va a tener que ser el mismo para las tres cargas. 200. ¿Listo? Perdón, 200 miliamperios, eso me he olvidado, 200 miliamperios. Por aquí una M, eso es importante, después no nos salen los cálculos. Miliamperios. Listo. ¿Está todo? Listo. Entonces vamos a proceder a rellenar nuestra tabla, la cual nos indica que primero hallemos los 3 voltajes de línea. A ver, los voltajes de línea no va a ser más que los voltajes de cada carga. ¿Ya? Los voltajes de cada carga. Y si se dan cuenta, esta es la línea A, la línea B y la línea C. Entonces, los voltajes que siente la carga va a ser el voltaje de cada línea correspondiente. Entonces, listo, nos vamos a ayudar de un multímetro. Lo vamos a colocar en paralelo a la carga. En paralelo, cada una de las cargas. Tratemos de poner, si es el multímetro número 2, con la carga número 2, para evitar futuras confusiones, ¿no? Todo esto con el fin de que sea más didáctico. Bien. Al momento de realizar las mediciones, sabemos a cuál corresponde cada número. Entonces, tenemos que configurar los multímetros para que midan voltios en corriente alterna, en AC. Porque esta práctica tiene voltaje AC, voltaje sí. Listo, todos lo ponemos en corriente alterna y vamos a ver cuánto nos da. Esperamos a que se estabilice. Y como era de esperarse, todos tienen un valor muy, muy cercano, ¿no? La única que cambia es 0.9, pero ya en la milésima, entonces no cambia mucho en realidad. Entonces vamos y ponemos ese valor en nuestra tabla. Entonces vamos y ponemos el 120.008. ¿Listo? Y eso lo vamos a poner en todos. Bueno, a ver. Ya, sí, está bien, está bien. A ver, está chiquito. Chiquita la tabla, chiquita. Listo, ya, ahí está. Está bien ya. Ahora los voltajes de fase. Los voltajes de fase AB, DC y CA. Tenemos que cambiar la forma en que conectamos los multímetros, ¿no? Entonces vamos a seguir por aquí. Vamos a eliminar estas conexiones. Lo bueno es que vamos a necesitar la misma cantidad de multímetros. Eso, no hay que cambiar eso. Entonces, asimismo, para el voltaje AB, vamos a utilizar el multímetro 1. Y aquí conectamos en paralelo, uno en el terminal A y el otro en el terminal B. Y así medimos el voltaje AB, está en paralelo. De la misma manera para el BC. Conectamos estos dos prácticamente. Uno para el terminal B y uno para el terminal C. Muy sencillo en realidad. Y por último el más amplio, ¿no? El terminal A y el terminal C. Ese será el correspondiente voltaje AC. Como es el voltaje de fase, sabemos que el voltaje de fase en una conexión estrella va a ser mayor, siempre va a ser mayor el voltaje de fase, porque está multiplicado por un raíz de 2. El voltaje de fase es raíz de 2 veces el voltaje de línea, entonces nos va a tener que salir un valor mucho mayor a este 120. Vamos a ver cuánto nos da. Esperamos a que se estabilice. Y claro, es muy lógico, ¿no? Salió ese valor. Si multiplicamos 120 por raíz de 2, nos da este valor de 208, ¿no? 107, casi 208, ¿no? 207.86.
Y todo esto es porque, como ya dije anteriormente, el voltaje de fase siempre es mayor, ¿no? Una conexión estrella. Bien, entonces ese valor, si sacamos un promedio entre los tres, nos da un valor de 207.860. Entonces ese valor lo vamos a colocar en la tabla. 207.860, ¿no? Ya, y entonces ese es el valor que va a compartir todo, ¿no? Como les he dicho, está bien, ¿no? Porque en módulo todos son iguales, solo que en ángulo son desplazados todos, 120. Ya hemos llenado la primera tabla, ahora vamos con la segunda tabla. La tabla de valores de corrientes de línea. Las corrientes de línea. ¿Cómo se miden estas corrientes de línea? Ya vamos a ver, en serie, ¿no? Para medir corriente siempre se mide en serie. Siempre se mide en serie. Entonces vamos a conectar todos los multímetros en serie. Vamos a sacar todas las conexiones que hemos realizado hasta ahora. Y vamos a poner el multímetro en cada una de las líneas para medir su corriente respectiva. A ver, vamos a ver. Aquí creo que sí importa la polaridad, pero nosotros vamos a tener que distinguir eso siempre. Está positivo, negativo, positivo, negativo. Ese número 2 creo que va a ser negativo, pero bueno. O el número 1. Listo. Ahí está, ¿no? El conectado en serie en cada una de las resistencias. Modificamos esta vez amperios, todos los multímetros. Modificamos amperios, la dejamos en corriente alterna. Y vamos a ver cuánto nos da. 0, 0. Ah, ya listo, ya sí, imaginaba que iba a ser 0. Ya verán por qué, ya verán por qué. Pero el valor que nos interesa es este 2.3, este de aquí. Este 2.3. Vamos a ver. Ya verán por qué. No se preocupen. Vamos a ver. Listo. Vamos a rearmar esta parte. Rearmar esta parte. A ver. Aquí vamos a medir uno por uno. Vamos a medir. No vamos a medir todos. Vamos a medir solo uno por uno, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí positivo, negativo. Vamos a ver cuánto nos da. Voltaje, perdón. Acá está. Ya, 2.31. Esa es la corriente de línea 1. 2.31. 2.31. En antes nos salió 0 porque, ¿cómo les explico esto? Los inductores, ya, los inductores estaban haciendo cortocircuito, pero eso solo es por cuestión del multímetro. Pero si vemos uno por uno, nos da la corriente correspondiente, la verdadera corriente. Otra vez vamos a ver a medir esto. Miren, siempre nos da la misma corriente, 2.31. 2.31. Esa es la corriente real. Esa es la corriente. ¿Sí? Listo. Aquí en la última línea. 2.31, ¿no? Todos nos va dando la misma corriente. Siempre nos va a dar la misma corriente. Porque así funciona en un circuito trifásico. Vamos a ver. Perímetro 2.31. ¿Sí ven? Esas son las tres corrientes. Las tres corrientes son la misma corriente, 2.31. Lo anotamos por acá. 2.03, perdón. 2.3 o 0.3. 301, ¿no? 301. Amperios, sí, está en amperios. Y lo único que faltaría sería la medición de la corriente del neutro. Que previamente ya tendríamos que saber que nos da 0. Que nos da 0. Porque no hay corriente en el neutro, en esta configuración. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Ahí está 0, perdón, a ver, vamos a recorrer la simulación hasta que se estabilice. 2.25, 25, ya. Eso, 0.25. Ya, por ahí está, ¿no? 0.25, por ahí. FA, eso es femto
creo, femtoamperios. Entonces, eso es por un orden por 10 a la menos 15 sería. Eso es una cantidad muy baja, muy baja. Entonces, puede ser despreciable, puede ser muy aproximada a cero. Y eso lo notamos acá en nuestra práctica, punto 3.1, o sea, va a ir para todas las corrientes de línea, ¿no? Todas las corrientes de línea, finalmente es cero, ¿no? Cero, eso pues, muy aproximada a cero. ¿Ya? Y con esto hemos terminado el experimento 1 de, de la práctica de circuitos análisis de circuitos trifásicos. Bien, nos veremos en un siguiente video para realizar el experimento número 2.